Buenas tardes, continuando con nuestras entregas de la Ley de Financiamiento, de la Reforma Tributaria, hoy vamos a tratar 7 aspectos esenciales del procedimiento tributario que trae la ley. Lo primero es el tema de la notificación electrónica, es uno de los aspectos más importantes en relación con el procedimiento tributario de la Ley de Financiamiento. La notificación electrónica ya estaba incorporada en el Estatuto Tributario y ha sido regulada especialmente por la Ley 1437 del 2011, lo que denominamos el CEPAC. Sin embargo, la Ley de Financiamiento establece que esa notificación electrónica se va a realizar para todos los actos administrativos que profiera la DIAN, y todos los actos administrativos son todos los actos administrativos, incluidos los del proceso de cobro coactivo, y que la notificación electrónica va a empezar a implementarse a partir del 1 de julio del año 2019. Lo primero que hay que decir es que la ley dice que la notificación electrónica es un mecanismo preferente de notificación, es decir, que se prefiere por encima de los demás mecanismos de notificación que están en el artículo 565 y 568 del Estatuto Tributario. Lo segundo que es muy importante es que el mecanismo de notificación electrónica, especialmente la ley 1437, dice que el mecanismo de notificación electrónica tiene que ser aceptado por el contribuyente. La ley de financiamiento dice que cuando en el RUT se haya informado el correo electrónico, se entiende aceptado de manera expresa ese mecanismo de notificación electrónica. Es decir, que solamente con incorporar en el RUT el correo electrónico ya se va a entender que voy a aceptar de manera expresa ese medio de notificación. Y entonces la notificación electrónica se va a entender surtida cuando, para todos los efectos legales, en la fecha del envío del acto administrativo. Y para el contribuyente los términos empiezan a correr a partir del 5º día hábil, por supuesto, en que reciba la comunicación. Consideramos que existen aspectos todavía que son susceptibles de reglamentación porque pueden haber algunas contradicciones, dado que el artículo 88 del texto que conocemos de la Ley de Financiamiento modifica el inciso segundo y adiciona un parágrafo cuarto y quinto al artículo 565 y trata el tema de las providencias que resuelven los actos administrativos, de resoluciones que resuelven recursos de reconsideración, y dice que eso se van a notificar personalmente y que en estos casos también se utiliza la notificación electrónica. Si uno entiende que la notificación electrónica es un mecanismo de notificación preferente, también entonces debería ser preferente para las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración, cuyo mecanismo, digamos, por excelencia de notificación ha sido la notificación personal, o debe entenderse que las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración solo se notifican de manera personal y la notificación electrónica, aunque es preferente para los demás casos, no lo es para las resoluciones que resuelven los recursos de reconsideración. Digamos que todos estos temas también con más detalle los vamos a tratar en nuestro seminario de reforma tributaria que vamos a tener el 22 de enero, que hemos avisado, pues hemos promocionado por nuestras redes sociales. Entonces todos estos temas ya con mayor profundidad los vamos a tratar allí, pero inicialmente podríamos decir que esto es susceptible de muchas regulaciones y que se puede presentar en la práctica muchos inconvenientes en relación, por ejemplo, con la aceptación o no expresa. Si yo ya tengo en mi RUT el correo electrónico, se entiende que yo acabo de aceptar con la incorporación, con la expedición de esta ley, acepto el mecanismo de notificación electrónica, o se van a hacer en ese medio de transición, en este tiempo de transición hasta el 1 de julio de 2019, se van a incorporar mecanismos que me permitan aceptar entonces esa notificación electrónica. Digamos que eso queda todavía abierto a debate y lo vamos a tratar, como les digo, con mayor profundidad en nuestro seminario. Lo otro, el segundo tema importante es el tema de las declaraciones de retención en la fuente, las de que son ineficaces. El artículo 85 del texto que conocemos modifica el inciso quinto del artículo 580-1 del Estatuto. Como ustedes saben, las declaraciones de retención en la fuente son ineficaces, hoy en vigencia de la ley 1819, y como va a quedar en vigencia de la nueva ley de financiamiento, si no se produce el pago total dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Sin embargo, la ley de financiamiento dice lo siguiente: en todo caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la fuente que ha incurrido en ese supuesto de ineficacia, la administración tributaria podrá tomar esa declaración de retención en la fuente, que es ineficaz, la podrá tomar para efectos de cobro coactivo, es decir, que es un título ejecutivo, porque dice la ley, trae una obligación clara, expresa y exigible. Eso también podría llegar a ser discutible, dado que las declaraciones de retención en la fuente, dice la norma, son ineficaces de pleno derecho, o sea, no producen efecto legal.
no producen efecto legal alguno y en ese sentido inicialmente no deberían producir tampoco efecto legal para efectos del cobro coactivo. Lo que se decía anteriormente, antes de este texto de la ley de financiamiento, es que si yo incurro mi declaración de retención de la fuente, incurre en una ineficacia, pues lo que debe hacer la administración es aforar, seguir un procedimiento de aforo. Soy un omiso en la presentación de la declaración, pero en este caso lo que me está diciendo es que yo presento la declaración, incurre en un supuesto de ineficacia, pero en todo caso, esa declaración es un título ejecutivo que puede ser susceptible de cobro. Ese es un segundo tema que, como les digo, también está abierto a discusión. Otro tema muy importante es el de la devolución automática. Es muy interesante el tema de la devolución automática. Artículo 93 de la ley de financiamiento del texto que conocemos. Dice que se adiciona un parágrafo del artículo 855 y la DIAN podrá devolver de forma automática los saldos a favor originados en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas. O sea, tenemos ahora un mecanismo de devolución automática que en todo caso la ley dice que va a ser susceptible de reglamentación. ¿Para quiénes va a aplicar ese mecanismo de devolución automática? Para las personas que no, los contribuyentes que no representen un riesgo de conformidad con los sistemas de análisis de riesgo que tiene la DIAN y para aquellos cuyos costos, gastos o impuestos descontables provengan en más del 85% de proveedores que emitan facturas mediante el mecanismo de factura electrónica. Sin embargo, como les digo, esto está sometido a una reglamentación de manera que no se podrá aplicar de inmediato, pero está allí ya planteado el asunto de la devolución automática. Otro tema muy importante, tres temas muy importantes que vienen a ser casi uno, es el tema de la conciliación contenciosa administrativa, el tema de la terminación por mutuo acuerdo y algo novedoso de la ley que es la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria para obligaciones ya vencidas. Entonces el tema de la conciliación y la terminación por mutuo acuerdo son asuntos a los que ya estábamos acostumbrados en las anteriores reformas tributarias, siempre habían salido, esta no es la excepción. Para resumirles de lo que trata cada uno de ellos, la conciliación contenciosa administrativa procede para los procesos que ya están en la jurisdicción contencioso administrativa, es una terminación anormal del proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de los procesos tributarios, que permite al contribuyente terminar el proceso siempre que cumpla unas condiciones. Y una de las condiciones es, si el proceso está en primera instancia, se paga el 80% de sanciones e intereses actualizadas, se concilia el 80% de sanciones e intereses actualizadas siempre que se pague el 100% del impuesto y el 20% de sanciones. Si estamos en segunda instancia, se concilia el 70% de las sanciones e intereses, sanciones actualizadas e intereses, se paga el 100% del impuesto y el 30% de esas sanciones e intereses. Si estamos hablando de una sanción, de una resolución que trae una sanción independiente en la que no hay tributos a cargo, se concilia el 50%. Lo importante aquí es tener en cuenta los requisitos, que por supuesto, como siempre ha sucedido, van a ser susceptibles de reglamentación. Lo importante es tener en cuenta aquí que la demanda tiene que ser presentada con anterioridad a la vigencia de la ley, que debe estar admitida en la demanda antes de presentar la solicitud, que se debe producir el pago, ya sea del 100% del impuesto, del 20 o del 30% de las sanciones, del 50% según lo que se concilia en cada proceso, y que el plazo para presentar la solicitud es el 30 de septiembre del año 2019. Al 31 de octubre del año 2019 tiene que estar el acta ya suscrita y presentarse al juez de conocimiento dentro de los 10 días hábiles. Es muy importante los plazos, o sea que tenemos para conciliación, para presentar la solicitud de conciliación ante la DIAN hasta el 30 de septiembre del año 2019 y el acta tiene que estar suscrita al 31 de octubre del año 2019. En relación con la terminación por mutuo acuerdo, también es una forma normal de terminación, en este caso de un procedimiento administrativo tributario, porque estamos hablando de procedimientos que todavía están vigentes, que no han entrado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, en el caso de requerimientos especiales, liquidaciones oficiales, resoluciones que resuelvan recursos de reconsideración, pliegos de cargos, y resoluciones que tengan sanciones independientes, el plazo para hacer la solicitud de terminación por mutuo acuerdo de esos procesos es hasta el 31 de octubre del año 2019. Tiene la administración de conformidad, como dice el texto de esta ley, que pronunciarse a más tardar al 17 de septiembre del año 2019 en relación con la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. ¿Qué se va a terminar en este caso? ¿Qué se va a transigir en estos procesos? En los casos de requerimiento especial, liquidación oficial y resolución que resuelva recurso de reconsideración,
se puede transar el 80% de las sanciones e intereses actualizadas, sanciones actualizadas e intereses, siempre que se pague el 100% del impuesto y el 20% de las sanciones o de los intereses. Como vemos, en ambos casos, en conciliación y en terminación, nunca se transige ni se concilia el valor del impuesto. Siempre lo que se transige o se concilia es las sanciones y los intereses. Volviendo a la terminación, si estamos en pliegos de cargos o resoluciones independientes, vamos a transigir el 50% de la sanción. Y cuando estamos en devoluciones o compensaciones improcedentes, también es el 50% de la sanción. Por supuesto, tenemos que pagar el 100% del monto del que se imputa la devolución o la compensación improcedente. Es muy importante también tener en cuenta que la ley habilita, tanto para el mecanismo de la conciliación como para la determinación, y al que vamos a entrar, que es el de la aplicación del principio de favorabilidad en cobro coactivo, habilita a los entes territoriales para aplicar esos procedimientos y también habilita a la UGPP. Claro que todo el tema de UGPP lo vamos a ver en una entrega posterior, pero pues para que sepan que también está incluido los procesos que tenemos con UGPP con unas condiciones también particulares. En relación con el principio, la aplicación del principio de favorabilidad en materia de cobro coactivo, me dice la ley que se puede aplicar el principio de favorabilidad del artículo 640. Y hay plazo para solicitar la aplicación de este principio de favorabilidad hasta el 28 de junio del año 2019. ¿Qué es esto? Que si yo tengo obligaciones fiscales que ya están vencidas, es decir, que ya son título ejecutivo, que incluso pueden estar en cobro, yo puedo solicitar a la administración que me aplique el principio de favorabilidad del artículo 640, es decir, las reducciones de las sanciones que se traen allí, que son del 50 y del 75, al 50 y al 75%. Son reducciones importantes ya para obligaciones que están vencidas, que inicialmente ese 640 no se aplica para esas obligaciones vencidas, pero la ley amplía esa aplicación del artículo 640 para esas obligaciones. Lo importante, como les digo, es tener en cuenta el tiempo, 28 de junio del año 2019, y que únicamente aplica para materia sancionatoria, no aplica para impuestos. Entonces, para poder acceder a la reducción, yo lo que voy a hacer es pagar el 100% del tributo y adicionalmente acceder a la reducción pagando la reducción con la actualización que corresponde. Por último, el beneficio de auditoría. La ley nos trae un beneficio de auditoría y nos dice que para los periodos 2019 a 2020, los contribuyentes que incrementen su impuesto neto de renta en un 30% con respecto al año grabable inmediatamente anterior, la declaración de renta de ellos va a quedar en firme dentro de los 6 meses, siempre que en ese plazo no se haya proferido emplazamiento para corregir, requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional. Si el aumento es de 20%, la firmeza de la declaración va a ocurrir en 12 meses. También dice, por ejemplo, que en relación con las correcciones que se realicen de esas declaraciones, esas correcciones no van a interrumpir, no van a modificar ese beneficio de auditoría, ese término de firmeza, siempre y cuando la corrección conserve los mismos requisitos iniciales de la declaración, es decir, que se aumente en todo caso ese impuesto. Si el impuesto del año grabable inmediatamente anterior el impuesto neto fue inferior a 71.93, no aplica el beneficio de auditoría. Esto en términos generales, en relación también con el beneficio de auditoría y respecto de todas las modificaciones que trae la ley de financiamiento en materia de procedimiento tributario. Como les digo, vamos a ahondar y vamos a explicar muy en detalle en nuestro seminario el próximo 22 de enero, al que están ustedes todos cordialmente invitados. Muchas gracias.